Estimados paisanos, buenas noches. Como presidente del Comité Regional de Lima de los exalumnos avelinos, tengo a bien iniciar el programa para la presentación de dos libros escritos por el doctor José Manuel Angulo Uriol. El primer libro, Contumasá, Historias Nunca Contadas, obra que no se publicó en su momento, principalmente por motivos de salud del autor. El segundo libro, Colegio Nacional Abelalba, Historia y Valores, dedicado al colegio en ocasión de sus bodas de Brillante, obra que no fue posible presentar por el problema de la emergencia sanitaria ampliamente conocido. El doctor Angulo nació en Contumasá en el mes de agosto de 1944. Estudió en la Escuela Prevocacional de Varones José Natividad Castillo 101 y en el Colegio Nacional Abelalba. Ha obtenido en forma progresiva los títulos de profesor de educación secundaria en lengua y literatura, periodista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres. Se ha desempeñado en varios cargos importantes como profesor en centros educativos, como institutos superiores y universidades importantes del país, asesor jurídico en varias empresas particulares, juez y agente fiscal suplente. Desde 1979, asesor jurídico en el Congreso Nacional de la República y en los Ministerios de Educación y Presidencia de la República. Ha publicado los siguientes libros: Teoría del lenguaje, Gramática castellana, Ortografía práctica, Hablemos del lenguaje, Xonco, La nueva literatura en la nueva educación, El tío Lino, realidad o fantasía, Conversación con alma, Contumasá, su historia y su cultura, Contumasá, crónicas de su real historia, Contumasá, historias y tradiciones. Últimamente nos entrega las siguientes obras de investigación: Contumasá, historias nunca contadas, referente a hechos importantes que no ha escrito la historia local y nacional. Leeré un párrafo del contenido de este importante libro. La Ley de Creación Política de la provincia Contumasá fue dada el 29 de enero de 1871. Sin embargo, estuvo en suspenso hasta el esclarecimiento de la solicitud expuesta en el memorial que presentaron Manuel Antonio Yepes y Joaquín Castillo, ciudadanos de Cascas, que reclamaban que este distrito fuera la capital de la nueva provincia. De igual manera, el último libro, Colegio Nacional Abelalba, Historia y Valores, referido a su creación, nombre y valores en toda la existencia del colegio. Daré una lectura a uno de los párrafos contenidos en este libro. En el mensaje a la Nación, dado el 28 de julio de 1945 por el señor Dr. Manuel Prado Ugarteche, presidente constitucional del Perú, con mucha alegría y satisfacción para todo Contumasá, nuestra tierra, anuncia la creación de nuestro colegio. A continuación, el señor Leví Saldaña Díaz, expresidente del Centro Provincia Contumasá, tendrá a su cargo la presentación del libro Contumasá, Historias Nunca Contadas. Dejo con ustedes al señor Leví Saldaña Díaz. Buenas noches, amigos contumasinos. Como parte de la celebración virtual de la fiesta en honor a nuestro San Patrón San Mateo y como un saludo
a nuestro querido Contumazá, tengo el agrado y la oportunidad de compartir con ustedes la lectura del prólogo al libro titulado Contumazá, Historias Nunca Contadas, escrito por el doctor José Manuel Angulo Hugo, hijo de nuestro dilecto y buen amigo doctor José Manuel Angulo Uriol. El doctor Hugo es un destacado abogado en derecho laboral que, siendo aún muy joven, ya ha alcanzado éxitos profesionales y personales. Ha trabajado en la Corte Internacional de Justicia y en la Organización Internacional de Trabajo. En su trayectoria laboral conoció a la señorita Alice Mary, de nacionalidad inglesa, ahora su digna esposa. Actualmente integra un prestigioso estudio jurídico en materia laboral en la especialidad de Derecho Laboral. Saludamos y felicitamos al doctor José Manuel Angulo Hugo por seguir la trayectoria de su señor padre y por los éxitos alcanzados. El prólogo que escribió dice así: una de las definiciones que establece la Real Academia de la Lengua sobre el término prólogo es ser la primera parte de una obra en la que se refieren hechos anteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema y en la parte central. Sin embargo, al embarcarme en esta empresa de escribir estos breves pero muy pensados párrafos, deseé poder describir sobre esta nueva entrega que nos trae mi padre, el autor, sobre Contumazá, historias nunca contadas, pero que debieron ser contadas y que deben quedar grabados en los anales de la historia del pueblo contumacino. Inicié y tuve que reescribir el presente prólogo muchas veces, tratando de hacer incidencia en cómo su autor descubre y pone en manifiesto hitos históricos maravillosos que a la fecha nunca se han contado, como es la participación de su amada tierra Contumazá y en especial la de las mujeres contumacinas en el desarrollo de nuestra independencia como país. Actos que han quedado en el olvido, en un pasado importante pero no recordado hasta hoy. El autor descubre una historia perdida, relatos olvidados, hechos que forjaron la realidad en la que vivimos y que desconocemos. Qué difícil es escribir un prólogo, escribir sobre alguien a quien le tengo el más grande de los amores y por quien siento el más grande de los orgullos. Qué difícil es poder colocar en palabras el por qué tengo ese sentimiento con él. El cariño que siento por mi padre viene casi inherente por este vínculo familiar tan íntimo y tan importante, puesto que este vínculo me ha permitido ser espectador de primera mano de todo el esfuerzo que mi padre, el autor de este libro,
ha puesto en la elaboración de cada una de sus obras. Es muy difícil poder describir el amor que mi padre tiene por su tierra, Contumasá, su pueblo, su cuna añorada, la cual siempre recuerda y a la cual siempre regresa. Desde que tengo uso de razón, mi padre me llevó a Contumasá y me narró sus historias y sus vivencias, sus recuerdos y nostalgias, anécdotas y cómo vivía con sus hermanos y sus padres, de cómo él, siendo uno de los menores, aprendió de todos sus hermanos mayores y en especial de sus padres, de cómo procuraron la superación personal y profesional como camino de vida para el apoyo del resto de la familia. Este último hecho fue algo que consideró lo marcó de por vida, pues desde que estudiaba en el colegio Abel Alba, siempre destacó y participó en todo lo que pudo y formó e integró con otros de sus compañeros el reconocido y famoso Trío Abelino. Terminó el colegio y pasó a estudiar pedagogía por su vocación de ayuda. Con la finalidad de ser un apoyo para la familia que tanto amaba y cuidaba, una vez concluido ello, trabajó para distintas instituciones educativas. Sin embargo, la conformidad no tocó su puerta. Su objetivo, seguir superándose profesionalmente, por lo que siguió estudiando ahora lingüística en la universidad, seguido por periodismo y terminando con derecho. Todo ello mientras seguía trabajando paralelamente como docente en 2 o 3 universidades, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Sus ratos de ocio los dedicó a la lectura. Amaba mucho leer El Quijote. Conoce de memoria varios pasajes del mismo. Durante dicho tiempo incursionó en las artes, siendo la poesía, el teatro, el dibujo y la escritura las áreas donde más destacó. Recuerdo de niño mirar con incertidumbre los cuadros de mi casa, incertidumbre al no entender cómo muchos de ellos se centraban en paisajes que evocaban mucha nostalgia y añoranza que aún recuerdo. En la sala de mi casa se presentó de manera elegante un cuadro de casi 2 metros de altura que, ante los ojos de un niño, solamente transmitía imponencia, impuesta por una figura majestuosa y que derrochaba respeto. Esa imagen era la plaza de armas de Contumasá. En el medio de ella tenía un pino, su pino soñador. Uno de los primeros recuerdos que tengo de Contumasá fue llegar con mi papá y mi familia en nuestro carro. Entrando camino al Quique, me contaba anécdotas, cómo subía corriendo desde su casa para poder llegar al colegio, a la antigua sede del colegio Abel Alba. Al terminar este ingreso y luego de haber dejado nuestras cosas, nos pasábamos a la plaza. Es ahí que recuerdo ver la misma imagen del cuadro que tanto observé desde niño.
no podía dejar de ver y pensar que él mismo se elevaba al cielo como una imagen protectora. Sentía que era el protector de Contumazá. Vuelvo a mencionar el pino, pues ya de joven cobró un nuevo significado, al igual que las anécdotas de mi padre. El pino está ahí, es parte de Contumazá. La ciudad no sería la ciudad sin su pino, y el pino no tendría sentido sin su ciudad. Pero a medida que crecía, podía sentirme más cercano a su grandeza y también a su altura, pero igual de pequeño en comparación. Y así pasó el tiempo. Crecí y no regresé por varios años, no por falta de voluntad, sino por muchas y distintas razones. Esta vez, ya de 34 años, regresamos con toda mi familia, incluida mi esposa, a quien tuve la oportunidad de contarle las anécdotas que mi papá pasó en esas calles, pero también mis anécdotas. Lo que más pude mostrarle fue el pino, mucho más frágil, pero sereno, una figura que transmitía tranquilidad, que transmitía paz. Quedé volviéndolo a ver por mucho tiempo. Me trajo una calma en el alma que me invitaba a quedarme con él. Hoy le pedí personalmente a mi padre poder realizar este prólogo que, si pudiera llamarlo, lo titulaba incorrecto, pues desde hoy cuenta que no es propiamente un prólogo y que, como empecé estos pequeños y cortos párrafos, no he podido brindar una reflexión sobre su contenido que invite al lector a ahondarse en el presente. Por ello, pido las disculpas del caso para poder expresar y contar en este pequeño recuerdo. Yo, desde niño, admiré a mi padre. Siempre ha sido una figura muy importante para mí. Es la persona más inteligente que he conocido, una de las más trabajadoras y dedicadas con facilidad para realizar y cumplir cualquier meta o reto que se proponía. Una figura inalcanzable que me puso la valla muy alta, pues siempre quise alcanzarlo, siempre quise superarlo, para que, llegado dicho momento, él me pueda decir y me pueda ver diciéndome: estoy orgulloso de ti, hijo mío. Mi juventud fue marcada por momentos complicados por nuestra realidad peruana, momentos en el cual mi padre me demostró otras características más importantes y a las que les presté mayor atención. Me demostró el amor y me demostró la importancia de la unidad en todas sus formas. Me demostró la integridad y la fraternidad. Esta humanización de la imagen inalcanzable hizo en mí ya no sentir a mi padre como una figura inalcanzable, sino como una figura que me protegía, que me brindaba su luz y su sombra para que yo pueda seguir. Él siempre me persuadió perseguir mis metas, que inexorablemente no
que inexorablemente las cumpla, que dé todo de mí y que también sea una persona buena para con los demás. Que el amor es una constante entre las personas. Hoy, adulto, comprendo más a mi padre. Miro hacia atrás y las cosas que me parecían incomprensibles en su momento, ahora cobran sentido. Hoy miro a mi padre y veo una figura de comprensión y sabiduría. Sentarme con él a conversar me trae calma y me da tranquilidad. En sus relatos y anécdotas encuentro solo enseñanza. Es mi confidente y nunca tomo decisiones sin consultarle. Antes de concluir este incorrecto prólogo, espero que haya podido comprender el mensaje que he querido transmitir. Y es que intenté muchísimas veces escribir un prólogo correcto, no he podido, pues siempre volvía al mismo dilema. ¿Cómo hablar de las obras de mi padre sin poder hablar de él? ¿Y cómo hablar de mi padre si no puedo expresar lo que realmente siento por él? De esta manera, y para terminar este muy incorrecto prólogo, quisiera dejarle un mensaje a mi padre. Muchas gracias por todo, papá. Siempre has sido, eres y serás mi pino soñador. José Manuel Angulo Hugo. Gracias. A continuación, la doctora Beatriz Lescano dará lectura a la valoración crítica del libro Contumazá, Historias Nunca Contadas, escrita por el doctor Eduardo Carrillo Bendezú. Bajo las cubiertas de este libro se esconden historias y algunos hechos de mucha añoranza, que José Manuel Angulo Oriol, con mucha sabiduría y personalidad, nos entrega pasajes históricos muy sobresalientes y otros de su venerada recordación. Trabajos de investigación, de estudio y redacción que José Manuel, mi directo amigo, nuestro gran escritor, nos entrega. Se encuentran aquellos momentos de soledad, de silencios, de esperanzas o de sana preocupación, aquellos asuntos sensibles que muchos hemos experimentado alguna vez. Libro que muestra historias literarias, crónicas reales de su tierra, historias nunca contadas, historias importantes, desafortunadamente olvidadas por la propia historia local, regional y nacional. Historias que ahora nos explica y nos cuenta con suma claridad, con absoluta verdad, con predominio de un lenguaje sencillo y a la vez culto. Pero este libro es mucho más. En él hay un altísimo nivel de estudio, una investigación exhaustiva, pura y simple. Relatos sencillos, ciertos, objetivos y lacónicos en su definición. Escritos hechos con mucha sinceridad. El amor por su tierra juega un papel destacado en todos sus escritos. Relatos, narraciones o pequeños ensayos expuestos en forma clara y objetiva, conjugados en una sencilla pero bella creación literaria. Realidades que se mezclan con una belleza literaria muy sutil. Simbiosis tan especial como discreta, estilo muy personal, que consiste en saber contar historias en forma sencilla, con estilo muy propio, decirlas con criterios y conceptos de creación y transformación. Es un libro compacto, homogéneo y versátil, de lectura sencilla, animosa e interesante, apropiada a sus lectores que desean conocer la historia de Contumazá, lugar de nacimiento de José Manuel. Lectura adecuada a los lectores que desean pasar un rato entretenido y para aquellos que, lejos de una simple diversión, buscan un texto lleno de complicidades, sentimientos y profundidad.
Es un libro en el que se percibe riqueza de tonos, de matices, de intenciones, que se mueven en las dimensiones de un texto de historias breves, en toda la dimensión textual de su contenido, en la diversidad de sus temas, enfoques y estética en los que prevalece siempre lo urbano sobre lo rural, lo intelectual sobre lo costumbrista. Sus títulos contienen un sentimiento personal, sus añoranzas, gratitud a su tierra, infinitos recuerdos, amistad e identificación de sus gentes, paradigmas de los que José habla con mucha ponderación. La rememoración familiar son recuerdos muy sensibles, bajo los que sospechamos se esconde una íntima y singular experiencia propia. Con prosa elegante, escribe historias y narraciones casi poéticas, emotivas, hechos objetivos, historias reales aún desconocidas, jamás escritas, nunca difundidas, totalmente desconocidas. Puntualiza con objetividad sacrificios personales de heroicidad de sus paisanos que entregaron la vida en defensa de la patria. Un drama humano dentro de una guerra injusta y desigual, reflejo del desorden, anarquía y corrupción, política nefasta del Estado de aquel entonces. Historia escrita en un texto unificado de otras pequeñas historias. Temas trascendentes que evidencian que nuestro escritor, luego de una exhaustiva investigación, logra exponerlas con una estética muy personal y una ética en la cual reivindica lo noble, lo bello y lo justo. Exalta la pertinencia histórica, geográfica, serrana y andina. Esta noble labor de escribir sobre su tierra contribuye al prestigio de Contumazá. Deja constatar y demuestra su gran amor por su historia, a la que dedica no pocos ensayos, haciendo gala de su gratitud y exaltación de su fe y de su amor. Si a esto le añadimos la precisión de su lenguaje, sencillez de su estilo, el esmero con el que estructura estas importantes crónicas, la condensación de sus relatos como fórmula magistral de la economía de recursos, su técnica periodística, el talante subjetivo, la tensión argumental, sus comienzos directos y sus finales cortantes, el ritmo narrativo, la función sintetizadora de sus títulos, determinan casi la totalidad de su obra. Tenemos en la persona de nuestro gran amigo un gran y destacado escritor, buen ejemplo de las buenas corrientes que recorren el arte literario e intelectual en Contumazá. José Manuel, el señor Dr. Angulo Uriol, desde su triple faceta de escritor, profesor y abogado, conoce bien las complicaciones de los relatos históricos unidos a su creación literaria. Sabe calar con hondura en los lectores a base de un cuidadoso y personal estilo creativo, al que no le importan moldes o modas pasajeras ni criterios oportunistas. Este es un libro que nace, como el mismo autor admite, con el digno propósito de difundir la historia y la cultura de su pueblo. Es verdad que nunca es posible conocer a un pueblo sin conocer su historia, principio que ha motivado a José Manuel a escudriñar hondamente en la realidad pasada, conocer hechos históricos y entregarnos un texto genial muy oportuno, conformado por narraciones cortas, contadas con una forma literal bella y elegante, que constituyen una auténtica y real historia, llena de novedades y experiencias vividas en su orgulloso pasado. José Manuel, honorable amigo, saludo tu importante presencia en la historia y en la literatura, saludo a tus brillantes éxitos en la cultura. Saludo con mis más sinceros deseos de un disfrute de buena salud, aspirando que sigas adelante en esta ingrata labor de escribir. Sigue adelante, siempre triunfante, escribiendo sobre tu tierra que tanto amas. En nuestra realidad cultural, con orgullo se habla y reconoce la sobresaliente cultura de tu pueblo. Finalmente, permíteme desearte éxitos y triunfos con este nuevo libro, brillante como todos los anteriores. Felicidades y felicitaciones, como siempre a tu servicio, tu amigo y colega. Y ahora tendremos la oportunidad de escuchar al autor de las obras Contumazá, Historias Nunca Contadas, y Colegio Nacional Abelalba, Historia y Valores, al doctor José Manuel Angulo Uriol.
a mi querida tierra Contumasá, ciudad de ensueño, hospitalaria y culta. En nombre del Centro Provincia Contumasá y del Comité Regional Pro Bodas de Brillante en Lima, tengo a bien presentar y entregar a ustedes 2 libros que seguidamente voy a exponer. Con el imperioso deseo de desentrañar nuestra real historia, con apasionado interés, me propuse escribir algunos hechos históricos de enorme trascendencia que conciernen primero a Contumasá y segundo a mi Colegio Nacional Abelalba. Todo concerniente a nuestra querida tierra. Temas que por su relevancia y valor me obligan a extraerlos del silencio, del misterio agravado o del ignominioso olvido. El amor por mi tierra me exigió escribir esta historia, originada por otras pequeñas historias, hechos y acciones que nuestro pueblo realizó en bien de nuestra patria y que nunca fueron difundidos, y que me obligan a hacerlos conocer. Tengo pues el deber de escribirla y difundirla. Es una historia real, producto de un minucioso estudio, de un análisis veraz y objetivo, una sincera reflexión sobre hechos que detallo en mis 2 libros titulados con propiedad. Primero, Contumasá, historias nunca contadas, y segundo, Colegio Nacional Abelalba, historia y valores. Los 2 libros los he realizado en un silencioso trabajo, pero con mucho fervor y con mucho entusiasmo, por cierto. En cada libro ha sido difícil detallar su correspondiente historia en la forma como hubiera deseado. Quise exponer una historia precisa y objetiva. Desafortunadamente, existen hechos de hondo contenido histórico que todavía permanecen marginados, olvidados y poco difundidos por nuestra historiografía local y regional. Existen muchas carencias y obstáculos que dificultaron construir con pequeñas historias una historia más general y en un solo texto. Encontré grandes dificultades, como por ejemplo la falta de información, la poca documentación existente, textos aislados, argumentos escuetos, poco minuciosos, narraciones cortas, casi nada detallistas, textos o informes desarrollados en forma muy confusa, muy generales. Todas estas negaciones constituyeron los más claros problemas. Sobre todo, permítanme decirlo con mucha veracidad, ha sido muy evidente la indiferencia, el poco interés y la falta de aprecio para desarrollar, fomentar nuestra historia y nuestra cultura. Toda esta historia estuvo inédita, totalmente desconocida. No existió la mínima voluntad de escribirla ni de difundirla. Por eso constituyó nuestra obligación y deber moral escribirla, desentrañando la auténtica y sincera realidad que la forjó. Repito, con el perdón de todos ustedes, que para escribir estos 2 libros he escudriñado cuidadosamente tratados, textos de historia nacional, prensa y periodismo regional y nacional, cartas, testimonios, discursos, manuscritos,
los diarios de debates de ambas cámaras legislativas y del Congreso de la República, y otros documentos que me han permitido conocer esta parte de nuestra historia. Efemérides que me ha hecho reflexionar y comprender sobre la necesidad de escribirla y difundirla para conocimiento de todos ustedes, nuestra noble y buena gente, especialmente nuestra población estudiosa. Nuestra historia, queridos paisanos, jamás puede quedar perdurando en los archivos o en el olvido. Todo ello me ha permitido desarrollarla con una visión de conjunto, como una crónica uniforme y consistente que fundamenta y resalta nuestros valores humanos, subrayando hechos de trascendencia local, regional y nacional. En el primer libro, titulado Contumasá, Historias nunca contadas, ahí está, escrito hace más de un año, y no lo pude publicar oportunamente. Este libro está titulado como Historias nunca contadas, porque son historias que nunca se han dicho. Esta vez pongo a conocimiento de todos ustedes para que lo evalúen y le den la importancia que requiere. El libro está dividido por títulos. La portada, o sea, esto es una pintura perteneciente a nuestro distinguido pintor, escritor y poeta contumasino, peruano y universal, Óscar Corcuera Osores. Está dividido en dos partes. La primera contiene temas de nuestra historia. Destaca la participación de nuestro pueblo en la lucha por la independencia del Perú. Destaca la participación de la mujer contumasina en la lucha independentista. Desarrolla secuencialmente y en forma objetiva la vida de nuestro héroe nacional David León Cáceres. Relato minuciosamente cómo se dio la ley de creación de nuestra provincia de Contumasá. La segunda parte del libro trata sobre la vida, obras y personalidad de contumasinos que han desarrollado funciones, trabajos o tareas, tanto místicas religiosas como labores intelectuales, humanas, educativas y culturales, sobre arte literario, poesía, pintura y artes plásticas, profesionales de éxito y de prestigio, contumasinos, peruanos y universales. Permítanme ahora hablar brevemente sobre el segundo libro, titulado Colegio Nacional Abelalba, Historia y Valores. Preocupado en la forma como puedo contribuir en las celebraciones de las bodas de brillante de nuestro querido colegio Abelalba y en la forma como debería colaborar con la cultura educativa de nuestra linda y floreciente tierra contumasina, surgió en mí la idea de editar este modesto y pequeño libro, y en él puedo resaltar la historia de su vida, su acervo cultural, sus altos valores y su excelente nivel de enseñanza. Hacer recuerdos y remembranzas de los niveles de autoridad de nuestros señores directores, de la sagrada preocupación del alto y reconocido nivel de enseñanza de nuestros profesores,
revivir con mucho afán las lindas y nobles vivencias con nuestros compañeros de estudio, nuestros amigos, nuestros hermanos en el aula y en la vida. Recordar cómo fueron nuestros estudios, nuestras inquietas y sagaces travesuras juveniles, vividas y compartidas en sus antiguas aulas, en sus tradicionales rincones y en su campo escolar, hermoso y muy bien compartido local. Nos fuimos de nuestra alma mater, que fue y sigue siendo la fuente de entrañables aprendizajes. Siempre lo concebimos como nuestro segundo hogar. Un día nos fuimos llevando nuestros más sentidos recuerdos, impregnados y marcados por la educación de excelencia que tuvimos el privilegio de recibir. Nos fuimos de aquí, llevados por el destino, y dejando nuestro hermoso y muy pequeño local al que nos acostumbramos mucho, nuestra gran escuela de formación académica, base fundamental para nuestros estudios superiores y para la consecución de una profesión. Este modesto libro contiene el desarrollo de su historia, desde la presentación, debate y aprobación de su ley de creación, de todos sus valores y actividades que el colegio realizó durante toda su vida al servicio de la educación y de la cultura de nuestra querida tierra, de nuestra región y de nuestro país. Así, por ejemplo, la historia de su creación, de su local institucional, el nombramiento de su primer director, la inauguración e iniciación de clases, de su plana directiva, docente, disciplinaria, administrativa, de toda su infraestructura, de sus símbolos emblemáticos, de su banda de músicos y orquesta, de todo lo que reunió en su local, de su biblioteca, de su sala de lectura, de las salas de internados, gabinetes, laboratorios, internado de hombres y otro para mujeres, dormitorio, cocina, comedor para estudiantes, vivienda para el director y su familia. Antes de concluir, debo expresar mi infinita gratitud al señor ingeniero Nelson Alba Castillo por su demostrado aprecio y apoyo y colaboración para hacer posible la publicación de estos libros. También mi infinita gratitud al señor Alfonso Lescano Castillo, presidente del Comité Regional Pro Bodas de Brillante en Lima. Una mención especial al señor Armando Edgardo Alba Saldaña, presidente del Centro Provincia Contumazán. Mi especial consideración, estima, aprecio y gratitud a los señores que están participando en la presentación de este libro, amigos y paisanos a quienes aprecio, admiro y respeto. Finalmente, a todos nuestros hermanos contumacinos les expreso mi demostrado afecto y gratitud, y para ellos está dirigido estos dos libros que hoy entrego a toda nuestra comunidad. Gracias, muchísimas gracias. Recordar es vivir. Con la edición de tus libros, Contumazá Historias Nunca Contadas y CNAA Historias y Valores, como un aporte
alusivo a las bodas de brillante del Colegio Nacional Abelalba, 75 años, nos da la oportunidad de volver a vivir los momentos de la juventud y la historia a través del recuerdo de los pasajes de nuestra época, con indescriptible emoción. Recuerdo con gratitud tu generoso apoyo en todas las actividades culturales que daban realce a las fiestas del colegio. Como actor, te ganabas al público como personaje gracioso y con gran salero. Como cantante integraste el recordado dúo Esperanza Leiva y José Angulo Oriol en todas las interpretaciones musicales de la Orquesta Sonora Avelina. En la transmisión de la hora avelina, ni un minuto más ni un minuto menos, se escuchaba tu voz dando inicio a la audiencia radial. Como declamador y orador, nos deleitaste con tu arte. Colaboraste con los primeros atriles para la Orquesta Sonora Avelina. Eras muy detallista al preparar el escenario de manera impecable antes del inicio de la representación teatral. Agradezco tu entusiasta colaboración en todos los eventos culturales que realicé, pues me demostraste tu esfuerzo, solidaridad, valiosas actitudes inculcadas en nuestra querida Aulas Avelino. Un abrazo avelino, Mauro López Jara.